Buenas noches, mi grupo está conformado por Alison López, Elsie Cuesta y Paula Cerrato. Vamos a hablar del capítulo 34, 35 y 36. La influencia de las políticas monetarias y fiscal de la demanda agregada. En los ejercicios, el primer ejercicio decía, explique cómo cada uno de los siguientes acontecimientos puede afectar la oferta del dinero, la demanda y el dinero y la tasa de interés, y ilustrar pues sus respectivos diagramas. A. Los operadores de bonos de Banco Central compran bonos en operaciones del mercado abierto. La respuesta es que el dinero que pagan por sus bonos se deposita generalmente en bancos y este dinero se suma a las reservas de los bancos, a lo que genera un incremento en la oferta de dinero, por lo que la tasa de interés se reducirá. Y acá podemos ver la gráfica. Como punto B, un incremento en la facilidad para obtener tarjetas de crédito reduce la cantidad de efectivo que mantienen los consumidores. En este caso lo que sucede es que la demanda de dinero disminuirá, por lo que la tasa de interés disminuye. Se reduce a la demanda de dinero que causa la tasa de interés disminuye. Además, la cantidad de bienes y servicios se incrementa a nivel de precios, o sea, la X, y la curva de la demanda se desplaza a la derecha. Como punto C, el Banco Central reduce los requerimientos de reserva de los bancos. Al momento de reducir los requerimientos de reserva de los bancos, ocasiona que la oferta de dinero baje, además que la tasa de interés incrementa, haciendo así que disminuya la cantidad de demanda de bienes y servicios a un precio X y la curva de demanda agregada se desplaza a la izquierda. En el capítulo 35, problemas y aplicaciones también, dice, suponga que la tasa natural de desempleo es 6%. En una gráfica dibuje las curvas Phillips que describan las 4 situaciones que se mencionan a continuación. Señale el punto que muestra la posición de la economía en cada caso. La inflación real es 5% y la inflación esperada 3%. La tasa de inflación esperada es 3%, mientras que la tasa de inflación real es de 5%. Esto puede darse debido a un cambio de política que trata de enfrentar el desempleo, mientras que en el corto plazo con esta medida la inflación es mayor con un nivel de desempleo más bajo. Y aquí podemos ver la gráfica. Como punto B nos dice que la inflación real es 3% y la inflación esperada es 5%. La tasa de inflación esperada es 5%, mientras que la tasa real es 3%. Esto se debe a un cambio en una política que trata de enfrentar el desempleo, mientras que en el corto plazo con esta medida adoptada la inflación es menor con un nivel de desempleo más alto. Y también podemos ver la gráfica. Como punto C nos dice que la inflación real es 5% y la inflación esperada 5%. La tasa de inflación esperada es de 5%, mientras que la tasa real es 5%. No hubo ningún cambio en la tasa de inflación, por lo que la tasa de desempleo es constante y la tasa natural es del 6%. En el capítulo 36, 6 debates sobre política macroeconómica. En este capítulo propone que la economía, como el cuerpo humano, tiene poderes naturales de recuperación. Entonces, como punto A nos dice que ilustra el efecto a corto plazo de una caída en la demanda agregada utilizando el diagrama de demanda agregada y oferta agregada. ¿Qué sucede con la producción total, el ingreso y el empleo? Para este ejemplo, el punto de equilibrio se encuentra en el punto E, a un nivel de precios de 90 y un nivel de producción de 8.800 de millones de dólares. Cuando se produce un colapso en la demanda agregada, la inversión se detiene, por ende la producción es más baja y con esto se detiene la generación de empleo. Esto conduce a un decrecimiento mayor en la demanda agregada.
Como punto B, nos dice que si el gobierno no utiliza una política estabilizadora, ¿qué sucede con la economía al paso del tiempo? Muestra este ajuste en su diagrama, ocurre esto generalmente en cuestión de meses o en cuestión de años. Bueno, aquí podemos ver la gráfica. Entonces, la demanda agregada aumenta a medida que bajan los precios y viceversa. Por otra parte, al aumentar el nivel medio de precios, disminuirá la demanda agregada, puesto que se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el mismo dinero. ¿Cree usted que los poderes naturales de recuperación de la economía significa que los diseñadores de políticas deben actuar pasivamente en respuesta a los ciclos económicos? A pesar de la recuperación económica, es necesario tener en cuenta la inversión y las reservas de cada individuo para asumir los gastos. Me parece que sí es muy oportuno tomar medidas de carácter político que beneficien la economía y así tener una recuperación satisfactoria, ya que se deben tener en cuenta todas las variables que influyen como los precios, intereses, impuestos y demandas que afectan directamente la economía. Los diseñadores de políticas que quieren estabilizar la economía tienen que decidir cuándo modificar la oferta monetaria, el gasto gubernamental y los impuestos, porque es difícil para las autoridades elegir la magnitud adecuada de las medidas que toman, ya que al hacer variaciones de manera exagerada o que no se pueden controlar, se puede llegar a tener una crisis y la economía sufriría afectando a todos. Como actualmente se está presentando un incremento de la inflación que afecta a todos de manera directa por la generación de impuestos. Por eso es muy importante que las decisiones que tomen las autoridades sean precisas.